después de un tiempo de estar fuera de la universidad por el sabático, pues ahora me estoy incorporando y pues bueno, este es el primer seminario que doy para, bueno, para Semalfi, evidentemente en este periodo y para el departamento de física también. Entonces, bueno, escogí este tema en el cual yo he tenido algún interés por trabajar y debo decirles que el trabajo que les voy a presentar no lo hice yo, es un trabajo de la literatura, pero he trabajado en algunas cosas muy semejantes que les voy a platicar al final. Entonces, lo primero pues es, bueno, aquí están mis datos, estoy en el área de física de sistemas complejos, en el departamento de física, y está mi correo por si alguien tiene algún interés por hacer alguna pregunta fuera o alguna otra cuestión, ahí tienen mi correo electrónico de la UAM. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, en el resumen había adelantado un poquito, entonces pues me voy a permitir leerlo, aunque ese pues ya está escrito, me parece que lo escribieron en el póster que hicieron para el seminario. Entonces, bueno, la idea es presentar el desarrollo de máquinas térmicas, pero para sistemas muy pequeños, no para sistemas macroscópicos como pues el motor de un automóvil o lo que hacemos en, en, en el laboratorio de termodinámica, en fin, sino para sistemas muy pequeños. Y claro, uno de los problemas que vamos a abordar es, bueno, ¿de qué tamaño son los sistemas pequeños? Porque esta cuestión de que sean sistemas pequeños, pues es muy cualitativa, pero uno quisiera cuantificar qué es lo que eso significa. Entonces, pues bueno, una de las cosas que es importantes es que cuando uno oye una máquina de Carnot y uno es expresión máquina de Carnot, pues piensa en un curso de termodinámica clásica, donde la máquina de Carnot juega un papel sumamente importante. Pero también uno sabe que la termodinámica clásica, la que estudian pues en el curso de termodinámica 1, en los cursos de termodinámica, es válida para sistemas macroscópicos, es decir, sistemas que son grandes, qué sé yo, un recipiente de 1 litro de agua, pues es un buen sistema termodinámico al cual le puede uno aplicar lo que uno conoce de la termodinámica clásica. Pero si uno habla de sistemas pequeños, como les decía yo al principio, bueno, hace unos minutos, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los sistemas pequeños? ¿De qué tamaño son realmente los sistemas pequeños? Ya no podemos estar hablando de un sistema como el que les acabo de mencionar, de 1 litro de agua, sino que tendríamos que hablar de algo de menor tamaño. ¿Pero qué tan menor? Bueno, pues eso es una de las cosas que sería cuestión de discutir. Y luego, pues también si vamos a construir una máquina pequeña, pues entonces es cómo vamos a poner a trabajar una máquina pequeña. Recuerden que en las máquinas, en una máquina térmica, lo que uno trata de hacer es darle un poco de energía, transferirle calor, que la máquina haga trabajo y que podemos nosotros utilizar. Y claro, nos cede un poquito de calor menor que el que le entró. Y entonces uno se preocupa por calcular la eficiencia de una máquina y este tipo de cosas. Entonces, la idea es simplemente darle combustible a una máquina, que esa máquina nos produzca trabajo para nosotros utilizarlo. Entonces, si ahora se va a tratar de una máquina pequeña, aparte de discutir qué significa máquina pequeña, pues entonces también nos preguntaríamos cómo ponemos a trabajar una máquina pequeña. Y bueno, también, si para esa máquina pequeña, una vez que la tengamos definida y que sepamos de qué tamaño es y cómo va a trabajar, nos preguntamos si podemos calcular cantidades como el trabajo, la transferencia de energía, que a mí me gusta llamarle así al calor, pero bueno, para los que, eh, para todo el mundo, pues sería el calor, la eficiencia de la máquina, la potencia de la máquina, en caso de que eso sea válido, en cuánto tiempo efectuamos un ciclo con esta máquina, etcétera. O sea, son preguntas que uno se haría para trabajar. Y entonces, pues bueno, esta es la problemática y bueno, esta figurita después la discutiré más adelante. Simplemente quería ponerla aquí en la primer transparencia para ejemplificar que estamos hablando de ciclos termodinámicos como los que ustedes estudian en su curso de termodinámica. Después voy a regresar a él y a discutirlo con todo, bueno, con algún detalle. Bueno,
¿Por qué nos interesan máquinas pequeñas? Bueno, el hecho es que actualmente la micronanotecnología y la miniaturización que, que haya en la actualidad, pues ha generado un interés muy grande. Y entonces uno quisiera tener dispositivos de este tipo micro y nano, de tamaño micrométrico y nano o nanométrico, para aplicar esos dispositivos en diversos lugares. Entonces, bueno, eso es por una parte, o sea, el desarrollo de la micro y nanotecnología. Por otra parte, pues desde el punto de vista conceptual, este tipo de sistemas, pues en general no van a estar en equilibrio termodinámico. Solamente en la termodinámica clásica y en el papel las cosas realmente están en equilibrio termodinámico. Cuando uno trabaja con problemas reales, esos problemas reales ocurren en procesos fuera del equilibrio. Y entonces ahora, conceptualmente, el problema es, bueno, para los procesos fuera de equilibrio, cómo vamos a trabajarlos en sistemas de tamaño micro y nanoscópico. Y entonces todo el desarrollo conceptual de esto ha sido, pues, bueno, es un trabajo que todavía está en desarrollo y se ha venido desarrollando en los últimos 15, 20 años, cuando mucho, de ese orden más o menos. Entonces es un tema actual. Entonces también uno de los intereses es desarrollar el marco conceptual para trabajar con sistemas pequeños, máquinas pequeñas, si se quiere, ¿no? Hay muchas aplicaciones de sistemas de ese tamaño, de sistemas micro y nanotecnológicos, donde pues se trata de cosas biomoleculares, o sea, donde las moléculas son de interés biológico o tienen alguna función en las células, por ejemplo, o en los sistemas vivos. Y, por ejemplo, aquí puse una figurita que me encontré y que me gustó mucho. Se trata de una especie de marco donde están fijas dos macromoléculas. Bueno, aquí están pintadas dos macromoléculas. Las macromoléculas son moléculas sumamente grandes que tienen pues alrededor de, qué sé yo, 10 a la 5, 10 a la 6 átomos. Y entonces pues pueden formar cadenas de monómeros, forman un polímero. Y resulta que estos polímeros a una cierta temperatura tienen una cierta longitud característica que podría ser pues, digamos, aquí cualitativamente lo pueden ver, ¿no? Y estas están fijas a un sostén, a una superficie muy pequeña, evidentemente. Acá tenemos otra superficie a la cual otro de los extremos de la molécula está pegado. Y todo esto está en un baño térmico a una cierta temperatura, muy cercana a la temperatura ambiente. Resulta que estas moléculas tienen la peculiaridad de que a una cierta temperatura están así, pues más o menos estiradas como los ven en la figura que estoy señalando en este momento, pero si uno aumenta un poquito la temperatura, y eso significa unos 3, 4 Kelvin, entonces resulta que estas moléculas en lugar de estar estiradas, se hacen como bolita, se sufren una transición de fase que las pasa de estar estiraditas a estar como en una pelotita. Bueno, aquí es una pelotita, es un decir, ¿verdad? Pero están más encogidas, digámoslo así. Y la diferencia en las distancias en esta posición, en la primera posición, es, voy a ver si lo alcanzo a ver, 4.7 nanómetros. Y cuando están encogidas es 3.4 nanómetros. Como ven, la diferencia es muy pequeña, ¿no? Sin embargo, se nota. Y entonces, jugando con la temperatura del baño térmico, uno puede pasar de una situación en que las moléculas estas están estiradas o están encogidas y luego los podemos cambiando la temperatura en la dirección opuesta. Si aquí fue aumento, ahora la disminuyo y entonces paso a la configuración en donde las moléculas están estiradas, aumento tantito la temperatura y paso a cuando están encogidas. Y como ven, esto podría ponerse a trabajar en ciclos, con estiramientos, encogimiento, estiramiento, encogimiento y así sucesivamente. Entonces podría uno construir simplemente cambiando la temperatura, pues una especie de máquina a nivel molecular, ¿sí? O biomolecular, porque esas son generalmente moléculas biológicas y también hay sintéticas.
Este es otro ejemplo que está en la literatura y resulta que en el Premio Nobel de Química de 2016 lo otorgaron a 3 químicos, si recuerdo bien, eran 3, que construyeron estas máquinas moleculares a nivel, las sintetizaron, o sea, no son naturales. Hay otro tipo de moléculas que sí hacen este tipo de ciclos de manera, y esas son moléculas naturales que existen en el cuerpo humano, de hecho en la célula, algunas de ellas, etcétera. Y esta otra que está aquí, que es sintética, y que les digo, entre otras cosas, mereció el Premio Nobel de Química 2016, es una molécula que semeja como un carrito, donde aquí está el eje del carro, y tiene estas moléculas que están aquí pintadas en azul, y estas con una reacción que tiene que ver con la química de los elementos que están ahí metidos, permiten que estas moléculas roten. Y entonces van haciendo una rotación y eso les permite avanzar de una manera apropiada, es decir, con, un, con energía tomada de reacciones químicas se produce un efecto mecánico en el cual estas moléculas rotan, cambian su eje y se les puede poner de una manera apropiada para que semeje el movimiento, pues como de un carrito, ¿no? Pero bueno, simplemente son ejemplos en donde actualmente pues muchos investigadores se han puesto a trabajar porque este tipo de máquinas existen en la naturaleza, en la célula, por ejemplo, es uno de los ejemplos, y también hay sintéticas y este tipo de máquinas sintéticas que son muy pequeñas, micro o nano, ¿sí? De micrométricas o nanométricas incluso, se pueden utilizar, por ejemplo, para ir a depositar algún tipo de medicamento en órganos del cuerpo, etcétera. O sea, hay muchas cosas al respecto. Si tienen curiosidad, podrían empezar por ver la relación del Premio Nobel de Química 2016 y ahí hay varias situaciones en las cuales este tipo de moléculas se han construido y se ponen a trabajar, es decir, se ponen a realizar ciclos. Como ven, estamos hablando ya de sistemas pequeños donde la longitud característica de estos sistemas anda del orden de los micrómetros, ¿no? Que ya no es como un litro de agua en un recipiente, ¿no? Ahora, por otra parte, sabemos nosotros de nuestra termodinámica que el ciclo de Carnot impone un límite importante a la eficiencia de un motor macroscópico y pues generalmente los motores y el ciclo de Carnot es un ciclo reversible que se realiza cuasi estáticamente, etcétera, al cual le podemos aplicar la termodinámica clásica. Y entonces constituye la eficiencia de un ciclo de Carnot la cota superior para el valor de la eficiencia de una máquina térmica que funciona entre 2 baños térmicos. Entonces, ahora, pues la idea es tratar de trasladar este concepto que uno conoce para sistemas macroscópicos ahora a motores en las escalas microscópicas como los ejemplos que les estaba yo poniendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar si ahora nosotros queremos construir un ciclo de Carnot o ciclos para máquinas térmicas, pero en sistemas de tamaño como el que estamos hablando ahora, micro o nanoscópicos? Es decir, nos vamos a esas escalas. Como les decía, pues estamos hablando de micromotores o nanomotores. Esto nos da, digamos, un poco la idea de lo pequeño que estamos, qué está significando pequeño, ¿no? O sea, micro y nano como tamaño característico de estos motores. Y como les comentaba yo hace unos minutos, pues la construcción y manejo de estos sistemas pequeños actualmente constituye un tema de frontera. Es decir, hay muchos investigadores trabajando en ello, sobre todo porque ahora actualmente se pueden hacer experimentos a esas escalas y porque además podrían tener una gran cantidad de aplicaciones que en tiempo pasado, no podía uno tener debido a que no se había desarrollado suficiente la micro y nanotecnología. Siendo más específicos, aquí hay otro ejemplo que es muy famoso en este campo, y es el siguiente. Aquí, aquí se trata de moléculas bueno, aquí
la transparencia está en inglés, pero pues es muy fácil de entender, ¿no? Estamos hablando de pedazos, hebras de ADN, y aquí hay una de ARN, ¿sí? Y están pegadas, ¿no? Entonces, la idea es que uno de los extremos de esta molécula de ADN o de esta hebra de ADN se va a fijar con una micropipeta de manera que este extremo quede fijo. Y el otro extremo se va a fijar a otra pelotita, pero esta pelotita no va a estar fija, la vamos a estar moviendo con una fuerza F, es decir, la vamos a estar jalando. ¿Qué va a suceder cuando esto, o qué es lo que sucede cuando se hace esto? Bueno, pues cuando uno jala con esta pelotita azul y señalada aquí con la fuerza F, uno la trata de jalar esta hebra, resulta que la hebra de RNA que está aquí se desdobla, es decir, se estira. Y entonces, en total, desde donde está la micropipeta fija hasta donde está la bolita que se mueve, tenemos un aumento de longitud provocado por el hecho de que este pedazo, esta hebra de RNA, se desdobla. Entonces, el problema consiste, y claro, todo esto está metido en un baño térmico a temperatura T, y el problema consiste en estudiar ahora lo que uno estudiaría de la termodinámica de este problema. Cosas como, por ejemplo, cómo puedo calcular el trabajo que, que yo podría, bueno, que está haciendo esta fuerza F al desplazar esta fuerza F una cierta distancia, y cuyo resultado es el hecho de que esta hebra de RNA se estire. Y luego, ¿qué sucede si el movimiento lo hago al revés? Es decir, si la encojo, es decir, si la desdoblo estirando o si la encojo volviéndola a regresar a su lugar. Bueno, lo que sucedió cuando hicieron estos experimentos, que bueno, aquí están las referencias si les interesan, hace 10 años aproximadamente, lo que sucedió es que si uno mide el trabajo, entonces suceden cosas un poco extrañas. Aquí en el eje vertical están poniendo la fuerza en piconewtons. Piconewtons 10 a la menos 12 newton, ¿sí? Entonces es una fuerza pues extremadamente pequeña. Y el desplazamiento entre un punto inicial, digamos, fíjense en las líneas azules, entre el inicial y el final son 30 nanómetros, ¿sí? Entonces es un desplazamiento muy pequeñito. Sin embargo, se puede calcular el trabajo. Esta fuerza por este desplazamiento que se logra, pues me daría el trabajo realizado por esta fuerza al, al hacer el proceso que les señalaba yo en la transparencia anterior. Resulta que estas curvas azules que están aquí suceden cuando la hebra se desdobla y se dobla con una rapidez muy pequeña, es decir, muy lentamente, ¿sí? Y entonces, si no, creo que está anotado más adelante con qué, aquí está. Las líneas azules corresponden a una rapidez hoy de 2.5 piconewtons por segundo. Esta es la rapidez con la que se aplica esta fuerza. Entonces, resulta que cuando se dobla y se desdobla, el trabajo, o sea, esta curva que está aquí y el área bajo la curva que corresponde, cuando se dobla y cuando se desdobla es lo mismo, y estamos haciendo el proceso de una manera pues relativamente lenta. En cambio, las curvas amarillas tenemos esencialmente la misma magnitud o el orden de magnitud de las fuerzas, pero ahora, y también los mismos 30 nanómetros, o sea, hacemos este mismo proceso que hicimos con las azules, pero ahora se van a hacer con una rapidez mayor. Es decir, bueno, eran naranjas, aquí le puse rojas, pero bueno, se me hace que lo vi roja en algún momento. Estas se hacen con una rapidez de 52 piconewtons por segundo, o sea, pues como 20 veces más rápido que en el caso azul. Y entonces resulta que cuando se desdobla, la fuerza sigue esta línea que está aquí, que hace aquí un piquito, ¿no? Y después por acá. Y cuando se dobla, y cuando se vuelve a recoger, o sea, esta es cuando se desdobla y este es cuando se retrae, y hace esta curva que está aquí. Como ven, ya no cayó
el doblamiento y desdoblamiento ya no cayeron sobre la misma línea como en el caso en que se hacía el proceso con una rapidez pequeña. Ahora que se hace con una rapidez, pues como les decía, alrededor de 20 veces más, entonces resulta que ya no es lo mismo hacer el proceso en una dirección de desdoblar que volverla a doblar. Y no solo eso, hay una cosa aquí que es muy importante. Fíjense que si yo hiciera suficientemente lento, o sea, prácticamente con una rapidez todavía menor que este 2.5, pues entonces vería simplemente para la fuerza una línea recta, si estamos aplicando pues una fuerza constante, ¿no? Digámoslo así. Sin embargo, aquí se ven un montón pues de pequeñas fluctuaciones, ¿no? Piquitos, o sea, la fuerza y el desdoblamiento van haciendo cosas como esta, así como un zigzag, tanto en el doblado como en el desdoblado. Y lo mismo cuando se hace rápidamente. También tenemos unas curvas que tienen pues un montón de cositas en zigzag, ¿no? Eso es muy importante, eso es lo que se conoce con el nombre de fluctuaciones. Es decir, si uno quiere calcular el área bajo la curva para tener el trabajo realizado por esta fuerza en cada uno de estos casos, vamos a obtener no un solo valor, sino vamos a obtener subidas y bajadas así que reflejan la presencia de estas fluctuaciones que estamos viendo en estas curvas. Y entonces, el trabajo que nosotros hacemos al doblar y desdoblar la hebra de RNA, pues está presentando fluctuaciones. Y bueno, entonces, ¿cuál es el resultado final? Bueno, pues que si nosotros lo hacemos una vez, obtenemos cosas como esta, pero eso no nos sirve porque si lo volvemos a hacer otra vez con las mismas condiciones iniciales y finales, resulta que vamos a tener otra curva en zigzag para el doblamiento y el desdoblamiento, lo volvemos a hacer y obtenemos otra y así sucesivamente. Entonces lo que se hace es pues hacerlo muchas veces, 500,000 veces y promediar, ¿no? Cada vez que hagamos este proceso vamos a decir que estamos haciendo una realización del proceso, bueno, aplicar una fuerza sobre la hebra de RNA para que se desdoble y vemos cuál es el trabajo. Y entonces tenemos que hacer esto muchas realizaciones y tomar el promedio sobre ellas. Es decir, cuando hay fluctuaciones, igual que si fueran datos, como cuando ustedes toman datos experimentales, que hay subidas y bajadas alrededor de un valor promedio, después de que hacen un número suficiente de mediciones, toman el promedio. Y claro, luego toman la desviación estándar y todo ese tipo de cosas, como en el laboratorio, ¿no? Como se hace en el laboratorio, aquí pues sería una cosa semejante, donde cada vez que hago el proceso, tengo una realización y luego tengo que hacer un número muy grande de realizaciones y sacar los promedios para que esto tenga sentido. Lo que es muy importante es que cuando los sistemas con los cuales uno trabaja son pequeños, micro o nano, tenemos fluctuaciones. Todo se vuelve fluctuante. Bueno, y como les decía, los promedios van a tener sentido solamente si el número de realizaciones es muy grande, es decir, tenemos que repetir este proceso de doblar y desdoblar la hebra un número muy grande de veces, 500,000 veces o las que sean, ¿sí? Y hacer el promedio. ¿Cuál es el problema principal en este tipo de sistemas? Bueno, que las fluctuaciones están afectando a lo que se puede hacer con estos sistemas y entonces, pues de alguna manera debemos tomar en cuenta esas fluctuaciones. Ahora, ¿de qué tamaño son esas? Bueno, aquí está la referencia de donde estoy tomando esto. Es una referencia del 2016 de Nature Physics, y pues se ha convertido en un artículo muy mencionado, muy citado, muy famoso, ¿no? Ellos trataron de hacer este tipo de problemas y generar una máquina de Carnot, en la cual, pues, el sistema pequeño que va a trabajar no va a ser un gas, sino va a ser una pelotita de unicel de una micra, ellos la hicieron para una micra, y esta pelotita va a estar metida en un baño térmico y por el hecho de ser muy pequeña, como les decía, una micra o incluso menor, va a estar sometida a la acción de fluctuaciones, de manera que si
si hacemos un proceso como el que hacíamos con la hebra de ARN, entonces vamos a tener que todas las cantidades van a fluctuar, en particular cantidades que a uno le interesan en termodinámica como el trabajo. Evidentemente también el calor va a presentar una situación de este tipo. Y pues bueno, una de las cosas que es importante cuando eso sucede es, bueno, ¿qué es lo que está causando estas fluctuaciones? ¿Por qué se presentan? Y claro, el proceso ya no es reversible. Como vieron aquí en la hebra de ARN, si yo hago el proceso siguiendo las líneas estas naranjas, es decir, con una cierta rapidez que ya no es cero, como en termodinámica clásica, entonces el proceso está fuera de equilibrio. Recuerden que para que un proceso termodinámico esté en equilibrio, necesitamos hacer las cosas de manera cuasi estática, y para hacerlo de manera cuasi estática necesitamos un tiempo muy grande, y entonces ahora pues las cosas ya no es ya nos pueden considerarse en equilibrio, y entonces tenemos que trabajar. Cuando hay cosas fuera del equilibrio, vamos a tener irreversibilidad, es decir, ya no podemos regresar el proceso de ida como el de regreso. Es decir, cuando tenemos el doblamiento y desdoblamiento de la hebra, pues ya no va a ser reversible. No podemos pasar por los mismos puntos de ida y de regreso. Y entonces, ¿cuál es la fuente de irreversibilidad? Bueno, pues esa es una de las cosas que va a afectar, de hecho, la eficiencia de la máquina. Aquí hay una gráfica donde se muestran los órdenes de magnitud de lo que se quiere manejar para decir que es un sistema pequeño. Entonces, en el eje vertical estoy poniendo la disipación típica, o sea, energía disipada, joules por segundo, y en el eje horizontal estoy poniendo la longitud característica en metros. Entonces, como ven, estamos partiendo de aquí, bueno, no parte del cero, parte de 10 a la 3 metros, que ya es pues un número pues común y corriente, ¿no? Aquí sería 1, aquí serían ya milímetros, ¿no? Aquí ya tendríamos micrómetros y aquí tendríamos pico, ¿no? Entonces los nanómetros andan como por aquí. Por otra parte, en disipación de energía, tenemos en el eje que está en el eje vertical, vean que empezamos aquí en 10 a la menos 24 joules por segundo, es decir, rapidez con la que se está disipando la energía. 10 a la menos 18, aquí es 10 a la 6. Entonces, por aquí están señalados en diferentes puntos máquinas típicas de estos tamaños. Entonces, tenemos aquí un motor de vapor, por ejemplo, que está en una disipación enorme, ¿sí? 10 a la 4, ¿no? Una cosa así, en joules sobre segundo, pero tiene una longitud, pues, de metros, ¿no? Luego aquí un motor de auto, también, es cosa de 1 metro, pero también tiene una disipación muy grande. Entonces, esta región de la gráfica significa motores macroscópicos, máquinas macroscópicas como las que estamos acostumbradas a trabajar, pero si nos venimos a la otra esquina, ya estamos en la región de distancias características de micras, nanómetros y picómetros, ¿no? Algo así. Y entonces, bueno, aquí hay una pelotita de una micra, estaría más o menos aquí, una micra, 10 a la menos 6 metros, pero esta pelotita, cuando hace procesos como los que estaba mostrando hace un ratito, disipa una cantidad de de 1 en unidades de K de Boltzmann por segundo, que es una cantidad bastante pequeña, que anda por alrededor de 10 a la menos, ¿qué será aquí? A la menos 20, ¿no? Aproximadamente de ese orden. Entonces, la cantidad de energía disipada por unidad de tiempo es muy pequeña cuando estamos en esta esquina. Aquí hay otros, esta pues simplemente es una bolita de unicel, ¿no? Que es sumergida en agua. Aquí tienen el tamaño de una bacteria de esta de E. coli, ¿no? Que nada en agua, o sea, es una bacteria viva, pues, materia viva. Aquí hay un motor artificial muy pequeño, como los que les enseñé en las figuras anterior de la primera página, máquinas de tipo molecular, pero artificiales, ¿sí? Este es un motor artificial muy pequeño. Esta quinesina existe en la célula
en las células humanas, se encarga de transportar cosas en la célula, y la hebra de RNA anda por aquí, ¿sí? Entonces, como ven, en esta esquina tenemos los sistemas que vamos a llamar pequeños, mientras que acá, en la esquina superior izquierda, tendríamos los motores a los que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, esta es la región de los sistemas pequeños, pero ahora tienen una idea de cuál es su longitud característica y qué tanto están disipando por unidad de tiempo. De manera que esta es una característica de los sistemas pequeños. Creo que voy a apurar un poco, si no, no voy a terminar con la presentación. ¿Cuál es el ciclo de Carnot? Bueno, ustedes, si se acuerdan de su termodinámica, un ciclo de Carnot está formado por dos procesos isotérmicos que ocurren a una temperatura que aquí estoy llamando TH, es una temperatura mayor que la temperatura TC, es decir, la temperatura TH es la temperatura del baño térmico caliente y TC es la temperatura del baño térmico frío. Por eso tengo que la TH es mayor que la TC. Y dos procesos adiabáticos. Entonces tenemos, pues en el ciclo de Carnot, un proceso adiabático, uno isotérmico, otro adiabático y otro isotérmico. Esencialmente es eso. En los procesos adiabáticos no hay transferencia de energía, calor, con los alrededores, de manera que la transferencia de calor se realiza únicamente entre los baños térmicos a temperatura TH, el baño térmico caliente, y la temperatura TC del baño térmico frío. En las otras ramas del ciclo no hay transferencia de calor. Como les decía, en termodinámica clásica se considera que todo el proceso se lleva a cabo de manera reversible y entonces el tiempo de realización de un ciclo completo es un tiempo muy grande, infinito de hecho. Ahora, en la práctica, el ciclo se efectúa durante un tiempo finito, ¿sí? Que es un tiempo tau, le vamos a llamar, y entonces en el camino hay pasos irreversibles. Ya no tenemos una situación reversible. En principio, nuestros conceptos de mecánica, de termodinámica clásica, ya no los podríamos aplicar más que en forma aproximada y burda, pero ahora pues la idea es tratar de ver qué más podemos hacer ahora para los sistemas pequeños. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer si ahora tenemos esta situación? Bueno, aquí tienen un ciclo de Carnot, de un gas ideal, entonces quise poner el ciclo. Aquí estas líneas azules gruesas son adiabatas y las líneas rojas son isotermas. Entonces nosotros podemos venir en el ciclo de Carnot del punto A al punto B isotérmicamente a una temperatura alta. Aquí son 350 Celsius. Después vamos por una adiabata hasta el punto C y luego una isoterma de C a D. Aquí esta isoterma de C a D corresponde a 300 Celsius y luego una adiabata. Entonces, en las dos adiabatas, que son estas azules, no hay transferencia de calor. La transferencia de calor del baño caliente se da en el proceso AB y la otra transferencia se da en CD al baño frío. Este es el ciclo de Carnot y ven que se ve así un poquito apachurradito. Y entonces, pues bueno, aquí la escala permite que uno lo vea con mucha claridad. Bueno, entonces queremos realizar ese ciclo, pero con un sistema pequeño, no con un gas macroscópico, con un sistema macroscópico. ¿Cuál es el problema principal cuando uno quiere efectuar el ciclo de Carnot en un sistema pequeño? Bueno, les dije que el sistema pequeño, o sea, la pelotita de unicel, pongamos, está metida en un baño térmico, en agua, por ejemplo. Estamos a una cierta temperatura T. Y como es un sistema pequeño, ya dijimos que las fluctuaciones van a afectar su movimiento. Y entonces cualquier cosa que midamos nosotros sobre en este sistema pequeño va a sufrir las fluctuaciones. Ahora, ¿cómo realizamos un proceso adiabático? Pues en un sistema macroscópico, para realizar un proceso adiabático, simplemente encerramos al sistema en un aislante para no permitir el flujo de calor y que no entre calor ni salga calor del sistema. Y entonces tenemos un proceso adiabático. Pero en el caso de estos sistemas pequeños que están sufriendo fluctuaciones, no los puedo aislar. O sea, ¿cómo aíslo a una partícula que está metida en agua? O sea, no puedo aislar al sistema y entonces
es muy difícil efectuar un proceso adiabático. Entonces, ¿por qué? Pues porque las fluctuaciones no se pueden evitar. Para que nuestro sistema pequeño funcione, está funcionando adentro del baño térmico, que es el agua, y el agua la está afectando con fluctuaciones. Voy a dejar de compartir la pantalla para abrir uno de los videitos estos que traía yo aquí, para que hoy lo puedan ver. ¡Ay! Ya me equivoqué. Déjenme ver aquí. Ya no ven la presentación, ¿verdad? Porque dejé de compartir la pantalla. No vemos la presentación. No, ya no la vemos. Bueno, hoy. Siempre me pasa esto, siempre me equivoco en el orden para hacer estas cosas y eso se convierte en un desastre. Déjenme ver, entonces ya dejé de compartir la pantalla y entonces abro mi presentación. ¿Dónde está? Aquí está y ahora comparto la pantalla. Ay. Ahí está. ¿Sí la ven? No, ¿verdad? Sí se ve, profesora. Sí la vemos, profesora. Vamos a ponerla. A ver, bueno, aquí está el ejemplo de una partícula browniana. La partícula browniana es nuestra partícula de una micra, digamos. Todas las bolitas pequeñas son moléculas del agua y entonces cuando esta partícula se mueve en el agua, hace este tipo de movimiento que, como ven, es una trayectoria muy irregular. Entonces aquí definir la velocidad, definir la aceleración y etcétera ya no es posible como se hace en mecánica clásica, y cada vez que esta particulita se mueve va a seguir una trayectoria pues en general diferente, ¿no? Aquí es una simulación de una sola trayectoria, pero si uno pone diferentes simulaciones, pues entonces va a tener muchas trayectorias. Cada una de estas es una realización y para que nosotros podamos cuantificar qué tanto se mueve la partícula browniana en un cierto tiempo t, necesitamos hacer promedios de la velocidad de esta partícula o de la posición conforme va pasando el tiempo y de su bueno, y de su varianza fundamentalmente, ¿no? Entonces, esa sería la idea y aquí la idea era que vieran cómo son las fluctuaciones. Bueno, voy a quitar esta y voy a volver a poner otra, la presentación que tenía, que ¿dónde está? Ya quedó, la cerré, ¿verdad? Ay. Déjenme. Qué lío es esto de compartir pantallas. Es algo que todavía no me sale bien. Todo el tiempo me estoy equivocando en ello. Pero bueno, no se desesperen. Ténganme un poco de paciencia. Y ahora voy a volver a compartir. No se preocupe, tenemos tiempo todavía, doctor. Bueno, no mucho, ¿no? ¿O sí? Bueno, aquí está otra vez la presentación que tenía antes. Y vamos a volver a compartir la pantalla. Ahí está. Estábamos ahí, entonces ya les enseñé las fluctuaciones. Y bueno, andábamos por acá, donde íbamos a hacer. Como les decía, ¿no? ¿Cómo le hago para poder efectuar los procesos adiabáticos? Pues eso no lo voy a poder hacer porque no puedo aislar a la partícula. Entonces, ¿qué hace la gente que hizo este proceso, esta máquina de Carnot, como les decía, en ese sistema pequeño? Bueno, pues la estrategia que siguen es, pues vamos a cambiar la temperatura y el parámetro externo, que ahorita les voy a explicar qué es, de manera que la entropía sea constante. No sé si se acuerden de su termodinámica. Cuando yo tengo un proceso adiabático donde no hay transferencia de calor, si el proceso es reversible y se efectúa cuasi estáticamente, entonces la entropía es constante. Aquí no se realiza cuasi estáticamente, entonces de manera aproximada lo que van a hacer es
cambiar la temperatura y el parámetro externo, que ahora les voy a decir qué cosa es, de manera que la entropía sea constante. Y eso dicen, bueno, es un proceso cuasi adiabático. Se parece a uno adiabático, aunque realmente no lo es. No lo es porque estoy teniendo procesos que no son reversibles, y entonces el decir que la entropía es constante en este proceso no es lo mismo que adiabático, aunque sí se parece, digamos, es la mejor aproximación que se puede tener ahora. Como les decía, ¿cuál es el parámetro externo? Bueno, para llevar a cabo el ciclo, nosotros tenemos que hacer que la partícula que vamos a considerar como sistema pequeño realice trabajo, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos? Pues para eso necesitamos, en el caso, por ejemplo, de un gas, necesitamos un pistón con el cual cambiar el volumen, ya sea disminuyéndolo o aumentándolo, es decir, haciendo una expansión o una compresión con un pistón. El pistón en este caso es el parámetro externo. Para este sistema que estamos considerando, ¿cuál sería el parámetro externo? Bueno, pues vamos a ver. Hacer esto que les estoy diciendo no es un procedimiento tan sencillo como se los estoy platicando, pero pues ya lo hicieron. Entonces, para eso hicieron este dispositivo experimental que aquí tengo pintado y que lo tengo pintado también. Y junto, no sé si ven también dos veces la misma figura. ¿Sí la ven? ¿O no? Creo que sí, sí se ve, profesora. Bueno, entonces este dispositivo experimental que tienen aquí se conoce como trampa óptica. Entonces voy a dejar el que está fijo y voy a seguir con la presentación acá, y ustedes me dicen si se ve o no se ve. Entonces, ¿cómo funciona este dispositivo experimental que ya me quedó, que me quedó por aquí en una orilla de mi pantalla? Y la idea es la siguiente. Van a usar, como ya les decía, una bolita de poliestireno de una micra aproximada de diámetro. Aquí está el error que puede tener en el tamaño, que tienen una carga eléctrica inherente, es decir, se pueden mover mediante la aplicación de un campo eléctrico. Aquí vamos a enfocar un láser rojo, que de hecho es el que está pintado aquí como verde, creo. No, el rojo sí es este que está acá, el de 980 nanómetros, ¿sí? A través del objetivo que se señala como O1 en mi aparatito experimental. ¿Sí lo ven como lo estoy señalando? O sea, el láser sale de acá, viene, se refleja en un espejo, pasa por lentes, se refleja aquí en otro espejo y pasa por este objetivo O1. Y aquí adentro, donde está lo azul, voy a tener a la partícula que estoy considerando como sistema metida en una cajita que tiene agua, ¿sí? A una cierta temperatura T, y cerca de esto voy a tener, bueno, aquí tengo un campo eléctrico con estos especie de condensadores, y voy a aplicar un campo eléctrico. Esta partícula browniana bueno, le voy a llamar partícula browniana, esta partícula pequeña de una micra que está sufriendo fluctuaciones, y eso es lo que voy a llamar como una partícula browniana, va a sentir por el efecto de este campo eléctrico y el láser que tiene aquí, que forma la pinza óptica, va a sentir esencialmente un potencial de oscilador armónico. Entonces va a estar aquí tratándose de escapar de la pinza óptica y va a sentir una especie de potencial de oscilador armónico. Después, ya que tengo esta pinza óptica y tengo aquí, digamos, captada la partícula browniana, el láser que venía por acá y con el cual lo estaba viendo y que está pintado aquí de amarillo, viene para acá, sale acá lo veo y lo veo en una cámara, ¿no? Y aquí puedo estar grabando el movimiento de la partícula. Entonces, bueno, la dureza de la trampa, o sea, la amplitud de este potencial de oscilador armónico o tipo oscilador armónico es lo que voy a llamar dureza de la trampa, que vendría a ser la constante restitutiva de un resorte en un oscilador armónico, si se quiere. Y pues tiene unidades de pico newton entre micra, es decir, es fuerza por unidad de longitud. Y esta se va a modificar, esta dureza de la trampa, es decir, qué tan abierto está el potencial de oscilador armónico que tengo aquí pintado en rojo. ¿Sí lo ven?
qué tan No, amplio va a estar o qué tan no, cerrado depende de esta dureza del potencial, y esta dureza se modifica modificando la intensidad del láser. Entonces yo tengo, para poder mover el parámetro externo, en lugar de mover un pistón, yo cambio un poquito la intensidad del láser, no la frecuencia, sino la intensidad del láser, y entonces voy a ampliar la trampa o cerrarla. Es decir, ampliar o cerrar el potencial de oscilador armónico. ¿Sí? ¿Queda claro? disculpe, profesora, no se alcanza a apreciar la figura. Si está mostrándolo en alguna figura, solo alcanzamos a ver los conceptos en este momento. Sí, bueno, la figura que les estoy tratando de mostrar es la misma que tenía yo antes. Déjenme ver si la puedo, si la puedo poner. Es que necesito poner las dos, la presentación y la figura, y eso es lo que creo que no se puede, ¿verdad? ¿Ya la ven? La figura, ¿o No, no? aún no. Solo la presentación. No, solo la Sí, presentación, la figura no la vemos. sí, es una lástima, pero bueno. Traté de abrirla simultáneamente, pero no se dejan. Entonces mejor vemos la presentación, si no, no va a ser ni una cosa ni la otra. Bueno, ni Está modo, bien, ¿qué se le va a profesora. hacer? Bueno, acuérdense, tienen un láser, vemos aquí la figura. Aquí está el láser, ¿sí? Aquí voy a estar modificando la intensidad del láser. Este láser viene por aquí, ve la celda donde tengo la partícula. Aquí la partícula está entre un campo eléctrico. Recuerden que la partícula tiene carga eléctrica, y entonces lo que ve esencialmente, bueno, esto se conoce como una pinza óptica, el efecto de estos láseres que tengo aquí, este que venía por acá y este otro que venía por acá, este rojo que venía por acá también. Bueno, está pintado de rojo, pero es una frecuencia diferente. Como quien dice, me atrapan a la partícula en un potencial de tipo oscilador armónico. Y estas placas de condensador van a ser las que me van a servir para cambiar la temperatura del sistema, o simular que es la temperatura del sistema. Y luego, pues aquí se graba y se ve todo, se va grabando la trayectoria de la partícula. Entonces, bueno, ahora vamos a ver si puedo enseñarles el video. Ah, qué lío, ¿eh? Esto de estar cambiando cosas. Déjenme ver si podemos ver el video para que vean la trampa óptica. Está. ¿Ven algo? Es una cosa verde. No tengo que compartir la pantalla otra vez. Ahí está. ¿La ven? Esta cosa verde. Sí la vemos, Sí profesora. se puede ver. Bueno, entonces ahora vamos a poner el video. Ahí está. Fíjense que las bolitas esas que se ven ahí son las bolitas de unicel. Ahora, la cajita con agua que las contiene, pues tiene un cierto grosor, entonces se ven con diferente enfoque, ¿no? Hay unas partículas negritas que se ven muy enfocadas, hay otra aquí blanca porque están en diferentes profundidades, ¿no? Pero ahora, fíjense, aquí ya quedó atrapada. Fíjense que esta que está aquí, que estoy señalando con la flechita, ya quedó atrapada, y luego fíjense que se empieza a mover justamente como en un oscilador armónico. Ahora, esta fue la que quedó atrapada, y después se quiere escapar por las fluctuaciones que va sintiendo por el agua en la que está sumergida, y nuevamente hace ese tipo de movimiento como si fuera de oscilador armónico. Ahí las tienen, ¿no? Y claro, hay diferentes porque están a diferentes profundidades en la cajita. Entonces, ese es el tipo de cosa que se va a tener aquí. Y ahora me voy a quedar únicamente. ¡Ay! ¿Qué lío es esto? Y ahora, ¿ya están viendo otra vez la presentación? Sí, ya la estamos viendo. Ok. Ay, 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 ¿qué hice? No sé qué pasó. Déjenme ver, la voy a volver a abrir. ¿Ya la ven? No, ¿verdad? No, él no está compartiendo pantalla.
Sí, entonces tengo que compartir la pantalla. Ay. Bueno, ya no me voy a tratar de no volverme a salir porque esto es un relajo. Bueno, aquí está toda la explicación de cómo va y y cómo se sigue a la partícula. Y entonces ahora, como les decía, para implementar el ciclo de Carnot, lo que se hace es cambiar la temperatura que tengo aquí graficada de este lado en morado y cambiar la dureza de la trampa. La dureza de la trampa está pintada aquí con verde. Entonces voy a ir cambiando la dureza de la trampa. Aquí tengo el proceso isotérmico de compresión, después tengo una compresión adiabática, luego un proceso isotérmico de expansión y luego la expansión adiabática. Eso me realiza el ciclo de Carnot, 2 isotermas, ¿sí? Una de compresión y una de expansión y 2 adiabatas. Entonces, esta es la temperatura. Y la dureza de la trampa, fíjense que lo que hace al ir cambiando la dureza de la trampa siguiendo esta curva verde es cambiar la anchura del potencial. Aquí en la posición 1 tienen esta anchura del potencial y la cambiamos de esta parte que está a trazos, cerramos, o sea, apretamos la trampa, por decirlo así, aumentamos la intensidad del láser y entonces el potencial de oscilador armónico se cierra. Después, para la compresión adiabática, y estamos efectuando compresión, para la compresión adiabática, cerramos de esta posición, la cerramos todavía más, es decir, aumentamos más la intensidad del láser y entonces el potencial de oscilador armónico que ve la partícula es todavía más cerrado. Y cuando vamos a hacer las expansiones, lo hacemos al revés. Ya estando en esta posición, jalamos disminuimos la intensidad del láser, entonces el potencial se abre y para esta otra posición aumentamos todavía más la amplitud del potencial y entonces estamos pasando por los diferentes procesos. Acá la temperatura la vamos modulando con las placas que aplican el campo eléctrico que les mostré en la figura del dispositivo experimental. Y entonces hacemos esta compresión isotérmica, esta compresión adiabática y así sucesivamente. Y con eso completamos el ciclo de Carnot que nosotros quisiéramos, pero ahora en lugar de tener lo que tenemos en el ciclo de Carnot usual, pues tenemos ahora como variables esta rigidez que sería la intensidad del láser, y la temperatura, que está relacionada con la intensidad del campo eléctrico que ponemos en el condensador. Y entonces tenemos esas dos cosas y ahora estamos trabajando en estas cuestiones. Fíjense que la rigidez de la trampa actúa como el volumen en un gas, porque al aumentar la rigidez estoy disminuyendo el volumen y cuando disminuyo la rigidez, entonces aumento el volumen. Es decir, la K va a funcionar como el volumen en el caso del fluido y la temperatura pues igual que la temperatura de un fluido. Entonces, si uno se lo quiere imaginar como un gas, tendríamos una situación en la que estamos tomando como variables independientes al volumen y la temperatura. Y claro, nos faltaría la presión, ¿no? Que sería la variable conjugada de esta rigidez de la trampa, de la intensidad del láser. Entonces, lo que hacen es cambiar la temperatura y la rigidez de la trampa, como ya les mostré en las figuritas, y entonces van a recorrer el ciclo de Carnot. Aquí, como les decía, la K hace el efecto del volumen y la temperatura, pues el efecto de la temperatura. Entonces van a recorrer su ciclo de Carnot, que sería en este diagrama, que es un diagrama de temperatura contra volumen, imagínenselo así, aquí es temperatura contra rigidez de la trampa o dureza de la trampa, hacen el ciclo de Carnot. No sé si algún día ustedes han pintado un ciclo de Carnot en el diagrama TP o TB, sí, sería T y volumen. ¿Sí lo han pintado? Bueno, pues esencialmente sigue una curva como esta que está aquí. Estos son los procesos que están en esa situación. Fíjense que los procesos que aquí son horizontales son los procesos isotérmicos. Aquí tengo la temperatura. Entonces, este sería el proceso isotérmico a temperatura mayor y este sería el proceso isotérmico a temperatura menor. Y estas dos serían las adiabatas,
que aquí casi se ven rectas, no son rectas, pero se ven casi rectas. O sea, su curvatura es pequeña en este diagrama. Y entonces recorren el ciclo de Carnot. Los puntitos que tengo aquí, estos resultan, por ejemplo, estos puntitos azules que están aquí, aunque quizás se vean mejor los morados, resultan de hacer muchas realizaciones de la parte adiabática. Y hay puntitos que son triangulitos moraditos, ¿sí? Y hay triangulitos vacíos. Los triangulitos moraditos que están llenos son los que se hacen con con una rapidez grande, creo. Déjenme ver. Si es que el volumen es, déjenme ver, acá está. Bueno, aquí está la cosa de los puntos, ¿no? Los puntos azules es la compresión isotérmica. Aquí la ven. La K es como el inverso del volumen. Entonces sería este pedazo, el que estamos viendo en los puntos azules, luego adiabatas, luego aquí sería la expansión, y como es 1 entre volumen, pues entonces tendríamos que ir para acá, y aquí está la otra adiabata. Entonces, bueno, aquí los pinté. Los puntos azules es la compresión isotérmica, los rojos es la compresión adiabática, bueno, estos no son rojos, sino son como color de rosas, ¿no? Luego la expansión isotérmica son los rojos y los verdes son la expansión adiabática. Entonces, los símbolos estos que estaban llenos, ya ven que habían triangulitos y había cuadritos de diferentes colores, pero están llenos, estos que están llenos, ¿sí? Y hay otros que están huecos, ¿no? Pero también tienen los mismos colores para señalar el mismo tipo de procesos, pero unos huecos y unos llenos. Entonces, los simbolitos llenos corresponden a promedios tomados sobre muchas realizaciones en un ciclo que se lleva a cabo en 300 milisegundos. Es enorme, ¿no? Es un tiempo grande. Recuerden que estábamos trabajando con cantidades bastante pequeñas, ¿no? Y los símbolos huecos se obtienen cuando el ciclo se hace en 30 milisegundos, es decir, es un ciclo que se hace en un tiempo corto y este otro ciclo se hace en un tiempo largo. Lo que uno espera es que el tiempo largo se parezca más al ciclo de Carnot ideal que el que corresponde a tiempos cortos. Recuerden que el ciclo de Carnot ideal es para tiempo infinito, tiempo de realización del ciclo infinito. Entonces, mientras mayor es este tiempo, tenemos más parecido al fluido, al ciclo ideal. Entonces, aquí lo ven. Fíjense, los simbolitos llenos están más cerca del ciclo ideal, que es el que está pintado con líneas llenas, ¿no? Y los circulitos, triangulitos y todos estos que están huecos se separan más del ciclo ideal, porque son los que se hacen más rápido, ¿sí? Y los llenos son los que se hacen con mayor lentitud. Claro, no es un tiempo infinito de realización, pero sí es un tiempo grande comparado uno con otro. Los huecos y los sólidos, ¿no? Bueno, los que están llenos. Entonces ahí se puede ver cómo influye el tiempo de realización del ciclo en el ciclo mismo. Aquí está, este es el otro que buscaba. ¿Recuerdan que les mostré en la gráfica esta que estaba a escala y todo esto, un ciclo de Carnot en un gas ideal? Bueno, pues aquí lo tienen, pero ahora en términos de las variables kappa, o sea que es la rigidez o la intensidad del láser, si se quiere decir así, y esta FK es la variable conjugada de este sería como 1 entre el volumen para el caso de un gas, y vendría a ser el equivalente de la presión, pero ahora pues son otras unidades porque son otras variables. Y entonces este ciclo es el que más se parece al ciclo de Carnot que les había mostrado al principio para un gas ideal, donde tenemos aquí la parte, aquí hay una parte que es isotérmica. Déjenme ver cuál es. Sí, las isotérmicas son las verdes y la morada, y las adiabatas son la roja y la azul. ¿Sí? Que tienen una pendiente mayor que la de las isotermas que corresponden. Y entonces el ciclo se recorre así. O sea, uno puede empezar aquí, ¿sí? Recuerden que la K es como 1 entre el volumen, entonces está uno viendo la compresión adiabática, luego la compresión isotérmica,
luego la expansión adiabática y luego la expansión isotérmica. Ahí están los colores de los puntos corresponden a los diferentes ciclos. Me apareció aquí un letrero de que la conexión estaba inestable, pero bueno, ya se quitó. Si uno pinta ese ciclo de Carnot, ahora en el diagrama temperatura en el eje vertical y cambio de entropía, ¿sí? Entonces uno puede realizar el ciclo ahora en esta forma aquí, que es como se estaría haciendo. Entonces estas líneas horizontales son las isotermas y las líneas verticales son las adiabatas. Nuevamente los simbolitos llenos corresponden a un tiempo largo y los simbolitos abiertos, bueno, los huecos, corresponden a un tiempo corto. Aquí en esta figura creo que se ven mejor y claro, los símbolos llenos son los que se parecen más al ciclo ideal, que es el que está pintado con líneas, y los otros pues se separan más del ciclo ideal. Como les decía, cada punto representa un promedio sobre alrededor de 500 realizaciones que fueron las que estuvieron haciendo. O sea, en este artículo, para cada puntito de esto hicieron 500 veces el mismo proceso. Ya se imaginarán la cantidad de trabajo que eso tiene, ¿no? No me lo quiero imaginar. Bueno, ahí tenemos los resultados que es como la duración del ciclo, le hemos es calcular la cantidad del trabajo realizado por la partícula en un ciclo. Claro que en cada realización este trabajo va a ser fluctuante, o sea, va a tener ese esquema tipo zigzag, y lo que estamos viendo en las gráficas ya es el promedio sobre 500 energía por calor, pues también va a ser fluctuante, y todas las cantidades que uno pueda calcular van a ser fluctuantes, pero las pues más importantes son el trabajo y el calor. Cuando el tiempo de realización del ciclo tiende a infinito, pues entonces estas cantidades deben converger a sus valores cuasi estáticos, o lo que calculamos en la termodinámica. Y para un tiempo finito, pues uno puede escribir que el promedio del trabajo realizado en un tiempo t es lo que uno encontraría en el ciclo ideal, cuasi estático, por eso aquí tiene en lugar de tau tiene infinito, y luego lo que disipa, ¿sí? Y lo mismo para el calor a un tiempo tau va a ser el calor que se obtiene cuasi estáticamente, y lo que disipa. Esta sigma SS es lo que disipa por unidad de tiempo. Entonces, sigma SS entre tau es la disipación y es una cantidad positiva. Entonces, para tiempos muy grandes, tau tendiendo a infinito, pues esta disipación se va a cero y se regresa para tiempos infinitos, entonces se regresa a los valores cuasi estáticos del trabajo y del calor. Pero claro, un tiempo infinito no nos sirve para mucho. ¿Cómo se evalúa el desempeño de la máquina? Bueno, pues lo que hacen los autores es calcular la eficiencia y la potencia de salida de la máquina. Entonces, la potencia se define como el promedio del trabajo entre el tiempo de realización del ciclo, y pues bueno, y la eficiencia ya sabemos que es el trabajo que nos entrega la máquina dividida por la cantidad de calor que le estamos transmitiendo desde el baño térmico caliente. Y entonces aquí estas gráficas representan el trabajo en azul, los promedios ya sobre todas las realizaciones están representados en azul como función aquí del tiempo tau, que es el tiempo de realización del ciclo, y aquí la energía está en unidades de kT, es decir, es trabajo en unidades de kT, de K la constante de Boltzmann por la temperatura, y este es para el trabajo, la roja es para el calor, y la suma de estas dos cosas, una es positiva y otra es negativa, me da la energía interna es constante porque el ciclo está cerrado. Entonces cada vez vamos a llegar aproximadamente al mismo. Claro, no exactamente al cero, porque esto está fluctuando y estos promedios están alrededor del cero, ¿no? Pero pues no es estrictamente el cero directamente. Y esto que está aquí
es la potencia. Y la potencia, pues bueno, tiene un comportamiento un poco diferente de lo que uno podría esperar. Hay una región donde esta potencia es máxima, ¿sí? O sea, tiene una curva de este tipo, donde la potencia tiene un cierto valor, después llega a un máximo y después cambia nuevamente. Entonces, bueno, esta cuestión nos va a permitir calcular la eficiencia de la máquina. Y lo que hacen los autores es calcular esa eficiencia de la máquina. Aquí es simplemente bueno, la explicación de las gráficas anteriores. Y ahora, la eficiencia, pues para la eficiencia, pues tenemos este problema, ¿no? En los procesos adiabáticos, por mucho que hagamos, pues recuerden que estamos haciendo una aproximación de considerar un proceso adiabático como aquel en el cual no cambia la entropía, pero eso es como ya les insisto, porque esto tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Realmente, si el proceso no es cuasiestático, entonces un proceso adiabático no es lo mismo que un proceso a entropía constante. Hay su diferencia. Y entonces lo que se está haciendo es una aproximación, pues que es relativamente burda, ¿no? En el sentido de aproximar un proceso adiabático por un proceso en el cual la entropía es constante, ¿sí? Pero de todas formas es una aproximación y eso significa que en los procesos adiabáticos de todas formas estamos teniendo transferencia de calor y además es fluctuante, es decir, tiene el comportamiento en zigzag, como en el caso del movimiento browniano. Entonces, cada vez que se realiza el ciclo, cada vez que se hace una realización, entonces hay una cantidad diferente de calor y el total pues sería la suma de todas esas contribuciones. Entonces tenemos un montón de pérdidas. Y claro, la eficiencia va a tener un comportamiento en el cual, pues aquí se está graficando el número de ciclos que se hacen, o sea, el número de realizaciones. Aquí pues son poquitas realizaciones. Aquí ya empieza el número de realizaciones a aumentar y así sucesivamente. Pero vean que estas gráficas de eficiencia pues tienen el comportamiento a pesar de que se calculan con los promedios, tienen el comportamiento en zigzag que está presente en todos los casos con fluctuaciones. Y aquí, bueno, realmente no están comparando con la eficiencia de Carnot para que uno pudiera ver la diferencia entre esta máquina de Carnot browniana y la máquina ideal de Carnot, tendría uno que comparar con el 1. Entonces, cuando la máquina browniana, que nada más le estoy poniendo a la eficiencia eta para la máquina browniana, fuese igual a la máquina de Carnot, tendría que estar una línea vertical aquí en el 1. Aquí no están comparando con la eficiencia de Carnot, sino están comparando con la eficiencia que se obtiene cuando la máquina tiene la potencia máxima. Entonces, lo que calculan es la eficiencia cuando la máquina que construyeron tiene la potencia máxima. Y esa potencia hace que la eficiencia esté por aquí como por punto, ¿qué será? Punto 65, punto 75. No, un poquito menos de punto 75, ¿no? Como punto 60 y algo, ¿no? Entonces, están viendo que cuando se hace un número muy grande de ciclos, se alcanza la eficiencia cuando la potencia es máxima, que no es estrictamente la de Carnot, pero aquí están haciendo la comparación con esta otra, que es una máquina de tipo un poco más real, ¿no? Y bueno, pero lo que es importante de estas curvas es ver que a pesar de todo, tenemos la presencia de las fluctuaciones y eso hace que todas estas curvas, pues que las curvas de eficiencia vayan teniendo un comportamiento que no es el que se espera. Pero conforme aumenta el número de ciclos, el número de veces que se hace el ciclo, estas curvas se van pegando a esta línea vertical que nos mide la eficiencia de una máquina ideal que en potencia máxima, ¿no? De una máquina, no es ideal, pero cuando se presenta la potencia máxima. Entonces, pues se ve que las cosas están funcionando, pero hemos pagado un precio muy grande, que es que tenemos que considerar las fluctuaciones y que ahora tenemos que hacer muchas veces el ciclo para poder tener un análisis cuantitativo de esto.
Y si uno quiere hacer la termodinámica de esto, pues ya no puede uno hacerlo con termodinámica clásica usual, porque los tiempos de realización del ciclo ahora son finitos, no es infinito, no son procesos cuasi estáticos, no son procesos reversibles. Entonces lo que se hace es una aproximación, y para calcular todo, lo que se hace es utilizar lo que actualmente se llama termodinámica estocástica, que es hacer la termodinámica, es decir, definir trabajo, calor, energía interna, etcétera, pero ahora utilizando el hecho de que están presentes las fluctuaciones. Y eso se hace con la teoría del movimiento browniano. Entonces, uno supone que la partícula que está atrapada por la pinza óptica, que así se llaman este juego de láseres y todo esto, están atrapadas por la pinza óptica, ven como un potencial de oscilador armónico, pero un potencial de oscilador armónico, una partícula que se mueve en ese potencial de oscilador armónico y sujeta a las fluctuaciones, y entonces eso se estudia con pues un poco de procesos estocásticos dentro de la teoría del movimiento browniano, y luego en términos de eso define uno el trabajo, el calor y la eficiencia, etcétera, todo lo que define uno para una máquina térmica, donde ahora va a ser muy importante el tiempo de realización del ciclo, ¿sí? Es decir, en cuánto tiempo nosotros estamos realizando el ciclo. El desarrollo de esta teoría, que se llama termodinámica estocástica, es el desarrollo conceptual, pues tiene problemas conceptuales muy relevantes, como el hecho de cómo considero el proceso adiabático, como ya se los he dicho, y actualmente está pues en construcción y es un tema de investigación fértil. Ahora, les dije que yo les iba a platicar un poquito de lo que yo hice, porque ahora les platiqué lo que hicieron estos amigos. Bueno, lo que hice, lo que hicimos, bueno, una alumna que tenía de maestría y que ya se graduó en la UAM, trabajó un ciclo Stirling. Ustedes saben que el ciclo Stirling y el ciclo de Carnot en termodinámica clásica tienen la eficiencia, la misma eficiencia, esencialmente, o al menos la misma estructura. El ciclo de Stirling es un ciclo que funciona entre dos isotermas y dos isócoras, es decir, tiene dos procesos isotérmicos y dos procesos a volumen constante. En lugar de los dos procesos adiabáticos que tiene el ciclo de Carnot, tiene dos procesos a volumen constante. Y claro, a volumen constante es mucho más fácil trabajar. ¿Por qué? Porque no necesito aislar. Lo que necesito para construir el equivalente de los procesos a volumen constante con este sistema pequeño y con la trampa óptica es dejar a la rigidez del láser o la intensidad del láser constante, y eso me da un proceso a volumen constante o el equivalente de un proceso a volumen constante, y para los isotérmicos dejo la temperatura constante. Entonces lo que hizo mi alumna Nelisa Murillo, Zamudio Murillo, es considerar un ciclo Stirling para esta partícula browniana, y entonces hizo todos los cálculos de trabajo, calor, checar la energía interna, la eficiencia, etcétera, para esta partícula browniana que realiza un ciclo Stirling, y eso lo hizo en su tesis de maestría que presentó el año pasado. Bueno, todavía no cumple un año, pero fue el año pasado. Y bueno, todas estas que están aquí, pues son las referencias del trabajo que les acabo de presentar. Está la tesis de Ana Elisa, y recientemente me encontré un trabajo, pues que es de hace como 2 meses, del 2020, donde están también haciendo algún tipo de aproximación para los procesos adiabáticos, considerando un ciclo de Carnot también, y que pues bueno, estoy trabajando en ello. Y